Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a hacer un viaje alucinante a 1993, el año en que los efectos especiales cambiaron para siempre. Vamos a ver cómo se logró cerrar una brecha de 65 millones de años entre humanos y dinosaurios. Fue una aventura que llevó los efectos digitales a niveles que nadie, absolutamente nadie, creía posibles en ese momento. Así que vamos a meternos de lleno en la magia, en la ciencia y, por supuesto, en esos geniales accidentes que hicieron posible esta auténtica obra maestra. Para empezar, hablemos de cifras, porque es una auténtica locura. Partiendo de un presupuesto de unos 63 millones, la película logró recaudar más de 914 millones en todo el mundo en su estreno original. Se convirtió casi de la noche a la mañana en la cinta más taquillera de toda la historia, destrozando el récord que tenía E.T. del mismo director desde 1982. Pero claro, no hablamos solo de dinero, hablamos de un fenómeno global espectacular, que nos dejó a todos, a grandes y a pequeños, pegados a la butaca. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo se logra algo tan colosal? Para entender semejante triunfo técnico y narrativo, no nos podemos quedar solo con el producto final. Hay que escarbar un poco en los entresijos, desde esa primera chispa en la mente del autor hasta los trucos digitales que dejaron a medio planeta con la boca abierta. Es el momento perfecto para descubrir exactamente cómo se hizo toda esta magia. Empezamos por el principio. Sección 1. Del libro a la pantalla. La guerra de ofertas. Porque claro, todo granito tiene que empezar en alguna parte. Fijaos en esto. En 1989, el escritor Michael Crichton le comentó a Steven Spielberg una idea sobre la que estaba escribiendo. Trataba sobre clonar dinosaurios manipulando su ADN. Pues bien, la idea generó tal locura en Hollywood que Crichton exigió $1,5 millones y un porcentaje de las ganancias solo por los derechos. Y eso antes de que el libro siquiera se publicara. Hablamos de directores como Richard Donner o Tim Burton peleando con uñas y dientes por la historia, hasta que, en mayo de 1990, Spielberg y Universal se llevaron el gato al agua. Y ojo, porque la historia que todos conocemos estuvo a punto de ser muy distinta. James Cameron perdió esos derechos por una cuestión de horas y tiempo después confesó que su película habría sido algo así como Aliens, pero con dinosaurios. O sea, una versión muchísimo más oscura, explícita y aterradora. Spielberg, en cambio, le dio la vuelta a la tortilla. Buscó un equilibrio perfecto entre el terror puro y duro de las criaturas y ese sentido de asombro y aventura tan característico de su cine. Pasamos a la sección 2. El reparto y los personajes. Creando la magia. Una vez con los derechos en la mano, había que adaptar a los personajes del papel a la pantalla. Y hubo cambios importantísimos. Tomemos como ejemplo al mismísimo John Hammond. En la novela original era un hombre de negocios bastante implacable, al que solo le importaba el beneficio económico. Pero el guión lo suavizó por completo. Esa interpretación magistral de Richard Attenborough nos regaló un abuelito amable, soñador y que estaba genuinamente fascinado por los avances científicos. Un cambio radical que le dio muchísimo corazón a la historia. Y el casting tampoco se quedó atrás, estuvo lleno de momentos que te hacen pensar qué habría pasado si. Imaginemos por un momento a Harrison Ford, que rechazó el papel del paleontólogo Alan Grant, o a Jim Carrey, que llegó a hacer una prueba para el excéntrico Ian Malcolm, aunque al final Jeff Goldblum lo bordó. Pero la anécdota estrella es sin duda la de Ariana Richards. Se ganó el papel de la joven Lex simplemente gritando con tantas ganas en su audición que despertó a la mujer de Spielberg, que estaba dormida en otra habitación. Ese es exactamente el tipo de terror real que buscaban transmitir. Vamos con la sección 3, la revolución de los efectos, el famoso Dream Team. Para lograr lo imposible se tomaron nada menos que 25 meses de preproducción. Una barbaridad de tiempo en el que reunieron a 4 leyendas absolutas de los efectos visuales. Stan Winston se encargaba de construir esos imponentes animatrónicos a tamaño real, Phil Tippett iba a ser la animación tradicional con la técnica Co-Motion, Michael Lantieri controlaba los complicados efectos físicos en el set y Dennis Muren iba a unirlo todo en postproducción. Parecía un engranaje perfecto, hasta que la tecnología les adelantó por la derecha. Y aquí, justo aquí, es donde la historia del cine pega un giro monumental. Al principio, los dinosaurios de cuerpo entero se iban a animar con técnicas tradicionales de stop motion. Pero Dennis Muren creía ciegamente en que los ordenadores podían dar mucho más de sí. Cuando presentó una prueba digital con esqueletos de Gallimimus corriendo con una fluidez pasmosa, el director se quedó de piedra. Quedó tan alucinado que tomó una decisión histórica. Las criaturas se harían de forma totalmente digital. Era la primera vez en la historia que se apostaba por algo así a esta escala. Claro, imaginaos la cara de Phil Tippett, el gran maestro de la animación tradicional. Al ver esa prueba por ordenador y darse cuenta de que su técnica ya no iba a ser la estrella de la película, soltó una frase lapidaria. «Creo que me he extinguido». Fue una reacción tan sincera, tan maravillosamente humana, que a Spielberg le pareció brillante y decidió meterla tal cual en el guión de la película. Por otro lado, para las partes donde sí interactuaban los actores en el set, hacían falta animatrónicos,
y eran unos auténticos monstruos. El T-Rex pesaba unos 5.000 kilos, 5 toneladas de acero y pistones hidráulicos. Pero el gran problema vino con las famosas escenas de lluvia. La piel de látex de la criatura absorbía tanta agua que la máquina engordaba muchísimo, y el exceso de peso hacía que el T-Rex empezara a temblar y a sacudirse solo de forma incontrolable. Dicen que daba un miedo tremendo estar rodando cuando pasaba eso. Y a veces los problemas más complejos tienen las soluciones más inesperadas. Hablemos de esas famosísimas ondas en el vaso de agua que anuncian que el T-Rex se acerca. La idea se le ocurrió a Spielberg escuchando en el coche los graves de una canción de la banda Earth, Wind and Fire. Michael Lantieri le dio 1000 vueltas y consultó a ingenieros sin éxito. La solución final: ató una simple cuerda de guitarra por debajo del salpicadero del coche y la punteó. Así de fácil, y consiguió exactamente esas ondas perfectas e icónicas. Magia pura. Pasemos a la sección 4, desafíos durante la filmación, superando a los elementos. Como si revolucionar la tecnología visual no fuera suficiente dolor de cabeza, la naturaleza decidió unirse a la fiesta. En la recta final del rodaje en Hawái, el huracán Iniki cambió de rumbo y les pasó literalmente por encima. El desastre fue enorme y destrozó por completo varios decorados clave. De hecho, estaba previsto rodar la persecución y muerte del personaje de Samuel L. Jackson, pero como el set quedó arrasado, tuvieron que cambiar el guión deprisa y corriendo. Al final, dejar su destino a la imaginación y no mostrarlo directamente en pantalla hizo que la escena ganara muchísimo más suspense. Y si hablamos de ingenio, tenemos que detenernos en el diseño de sonido. Porque ¿cómo suena un animal que lleva extinto millones de años? Para crear esos rugidos aterradores que todos tenemos grabados en la cabeza, el diseñador Gary Wrightstrom hizo una mezcla de lo más variopinta. Cantos de cisne, el soplido de una morsa, tigres, crías de elefante y, sí, aunque es una bruma, el sonido de tortugas apareándose. Una locura de mezcla que dio como resultado uno de los efectos de audio más escalofriantes de la historia del cine. Y llegamos a la sección 5, el legado de Jurassic Park, cambiando el cine para siempre. Terminar de rodar fue solo el principio, porque el trabajo de postproducción fue faraónico, y el nivel de malabarismo profesional de Spielberg tuvo que ser de otro planeta. Mientras los ordenadores renderizaban los efectos, y ojo, que un solo fotograma podía tardar hasta 6 horas en procesarse, Spielberg se fue a Polonia a rodar el desgarrador drama histórico de La lista de Schindler. Imaginad la situación, dirigiendo una historia crudísima de día y revisando dinosaurios digitales por teleconferencia vía satélite desde su hotel varias veces a la semana. Un esfuerzo monumental. Pero todo este esfuerzo dio sus frutos y les regaló una libertad creativa sin precedentes. Fijaos en esto. En el guión original, el esqueleto fosilizado del centro de visitantes simplemente caía encima de los velociraptores y salvaba a los protagonistas. Pero cuando vieron lo impresionantes y reales que lucían los dinosaurios por ordenador, cambiaron el final por completo sobre la marcha. Gracias al CGI, pudieron hacer que el T-Rex entrara vivo en escena para darnos ese rugido heroico que cerraba la película por todo lo alto. Un momento que ya es historia. Ver a estas criaturas moverse en pantalla, con la piel estirándose y los músculos tensándose, hizo que toda la industria entendiera que las reglas del juego habían cambiado. De hecho, fue precisamente al ver este increíble resultado cuando George Lucas se convenció de que la tecnología por fin estaba lista y se animó a rodar las precuelas de Star Wars. Así que, sabiendo que traer de vuelta a la vida a los dinosaurios inspiró directamente el regreso de esas galaxias muy, muy lejanas, nos queda preguntarnos: ¿qué otros mundos imposibles nos quedan aún por explorar gracias a este salto monumental? Es simplemente algo fascinante.